¿Sabes qué tienen en común una planta hidroeléctrica, una fábrica, una escuela y una casa? Pues que en todas ellas se consumen, producen o adquieren cantidades de objetos o servicios que aumentan o disminuyen proporcionalmente. La comparación entre estas cantidades se puede establecer a través de una división. Recuerda que esta recibe el nombre de razón. Estas son razones que muestran el número de dulces producidos en cierto número de horas. La relación entre cada una de estas razones es la misma, pues al aumentar la producción de dulces un determinado número de veces, el número de horas ha aumentado también ese mismo número de veces. También recuerda que se denomina proporción a la igualdad de dos razones. Ahora que ya recordaste, te invito a estudiar más a fondo la variación directamente proporcional. Pues sí, ya le digo, señor Mendoza, todo está marchando de maravilla en la construcción de su casa. Sí, ya veo. Como puede ver, hemos reforzado muy bien las paredes en caso de temblor. También hemos ubicado las ventanas de manera que entre la mayor cantidad de luz. Ya veo, ya veo. Oiga, arquitecto. Dígame, señor Mendoza. ¿Le agregó los 3 metros cuadrados más a la estancia como habíamos quedado? Por supuesto que sí, señor Mendoza, como usted lo indicó. Le quitamos 3 metros cuadrados al jardín para agrandar la estancia. Muy bien. Sí, nada más que afectó un poco en el presupuesto. ¿Cuánto? Bueno, pues si habíamos quedado que cada metro cuadrado de piso con losa saldría en 154 pesos con 50 centavos. Y como son 3 metros los que se agregan... Aquí vemos que hay dos cantidades que se pueden comparar. Una es el precio por metro cuadrado y otra el número de metros cuadrados. Estos datos se pueden ordenar en una tabla para poder observarlos mejor. Si observamos la tabla, veremos que cuando los metros cuadrados de losa aumentan, el precio también aumenta. Y cuando los metros cuadrados de losa disminuyen, también disminuye el precio. Pero, ¿habrá una manera sencilla de saber cuánto aumentó el precio por los 3 metros cuadrados? En la vida cotidiana existen diferentes cantidades, las cuales representan magnitudes, ya sean de peso, volumen, capacidad, tiempo, entre otras. Dichas cantidades pueden representar magnitudes proporcionales. Por ejemplo, si tenemos una bolsa de azúcar de 2 kilos y agregamos otra, ahora el peso aumenta a 4 kilos. Y si agregamos una bolsa más, el peso aumenta a 6 kilos. Podemos ver que en este caso, el numerador representa la mitad que el denominador. Y cuando, por ejemplo, se tiene que una cantidad es el doble de otra, se dice que hay una razón de 2 a 1. Observemos ahora los datos de las bolsas de azúcar en una tabla, donde se registra cómo aumenta el peso al agregar bolsas. También podemos observar cómo al disminuir el número de bolsas, disminuye el peso. Las cantidades de la tabla son directamente proporcionales, pues al aumentar las cantidades de la primera columna, un número determinado de veces, las cantidades de la segunda columna aumentan también el mismo número de veces. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si obtuviéramos el cociente de cada una de las razones que forman estos datos? Formemos razones con estas cantidades.
Obtengamos ahora el cociente de cada una de las razones formadas. Observemos que el cociente de las razones es constante, o sea, el mismo. Con esto podemos concluir que dos razones son directamente proporcionales cuando su cociente es constante. Dicho cociente recibe el nombre de constante de proporcionalidad y se representa con la letra K. Cuando una constante de proporcionalidad no es la misma en todas las razones, entonces la variación no es directamente proporcional. Cuando se tiene una variación directamente proporcional, en la cual se desconoce un término, primero se debe formar la proporción. Y después se aplica la propiedad fundamental de las proporciones, que enuncia que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. En este caso, como se desconoce el valor de X, se despeja y se realizan las operaciones correspondientes. Para obtener el término desconocido y así completar la proporción. Observemos qué sucede si representamos por medio de una gráfica estas magnitudes. La posición horizontal corresponde al antecedente y la vertical al consecuente. En la gráfica agregamos el precio de 5 lápices, que corresponde a 4 pesos, para observar que los puntos de intersección entre el número de lápices y sus precios están en una línea recta, que es la característica de las gráficas de las variaciones directamente proporcionales. Ahora veamos qué sucede si obtenemos los cocientes de cada razón, que representa la relación constante entre la cantidad de lápices y el precio. Podemos ver que el cociente en cada razón es el mismo. A este cociente se le llama constante de proporcionalidad. Y a este tipo de variación se le llama variación directamente proporcional. Por tanto, al aplicar la propiedad fundamental de las proporciones o la constante de proporcionalidad, podremos resolver problemas de variación directamente proporcional. Ahora que se conoce lo que es la variación directamente proporcional, es posible resolver el problema del arquitecto. ¿Qué le parece, señor Mendoza? Esto es lo que se gastó de más por los 3 metros cuadrados agregados a la estancia. Lo que no entiendo es, ¿por qué lo hizo así? Muy fácil, porque la variación de metro cuadrado y su precio es directamente proporcional. El arquitecto primero elaboró una tabla, pero después recordó que formando una proporción con la igualación de las dos razones, también podía obtener el resultado y así lo hizo. Utilizó la propiedad fundamental de las proporciones, la cual establece que en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Despejó la incógnita y realizó las operaciones. Este valor corresponde al costo de los 3 metros cuadrados. Veamos ahora a las dos razones. Si obtenemos el cociente de ambas, encontraremos la constante de proporcionalidad. Podemos observar que además de que ambos elementos de las razones varían en la misma proporción, el cociente de la división es constante.
es por eso que calculé así el costo de los 3 metros cuadrados. Oiga, pues sí que las cantidades son directamente proporcionales. ¿Sabe una cosa, arquitecto? Estoy pensando que mejor me quite todo el jardín y ocupe esa parte para agrandar más la estancia. Como usted quiera, señor Mendoza. ¿Cómo cuánto más me costaría la ampliación? Bueno, pues como son 9 metros cuadrados, yo calculo que saldrá en... ¿Qué proporción tendrías que hacer para resolver este problema? En una fábrica de dulces, se elabora cierta cantidad de dulces cada hora. En 2 días, se registraron la cantidad de dulces producidos por hora. ¿En cuál de los 2 registros la variación es directamente proporcional? Claro, la tabla de los registros del primer día presenta una variación directamente proporcional, mientras que la segunda no. Eso lo descubriste porque hallaste la constante de proporcionalidad al obtener los cocientes. ¿Ya ves que las proporciones son útiles para resolver problemas? Como has visto, la variación directamente proporcional es un fenómeno que se presenta en diferentes sectores laborales. Por ejemplo, en nuestro hogar, la variación directamente proporcional se presenta cuando se registran las tarifas del consumo de agua, la luz o el teléfono, con las tarifas a pagar. En la industria eléctrica, el registro del consumo de energía con la cifra a pagar presenta la variación directamente proporcional. En el campo de la construcción, el costo del material puede calcularse con las proporciones. La variación directamente proporcional la encontramos en distintos campos y situaciones, por lo que es importante que sepas manejarlo.